Conduje 7 horas, después de un turno de 16 horas en el hospital, para asistir al banquete de aniversario de mis padres. En la puerta, mi hermano me bloqueó el paso. Solo familia cercana. Mira las fotos en línea. Entendido, dije, y me fui. 2 días después, mamá llamó. ¿Por qué fue rechazada la tarjeta en el lugar del evento? Tienes que pagar el saldo de $28.000. Me reí y dije, fiché mi salida a las 3:17 de la mañana. Mi último paciente fue un electricista de 44 años, cuyo nivel de oxígeno había bajado 2 veces durante la noche. Y me quedé junto a su cama durante 40 minutos, asegurándome de que los números se mantuvieran, antes de terminar mi turno. El monitor pitaba a un ritmo que podía sentir en mi esternón. Cuando el oxígeno se mantuvo por encima de 92 durante 20 minutos consecutivos, escribí la nota, le pasé el turno al equipo de guardia nocturno, y caminé hacia el vestuario. 16 horas. Había comenzado el turno a las 11 de la mañana anterior, y trabajé sin parar durante el almuerzo, durante el código de emergencia en el tercer piso a las 2 de la tarde, durante la revisión de los respiradores a las 6, durante la caída de oxígeno a la medianoche, y durante la segunda caída a la 1:40. Mi uniforme médico fue al cesto de la ropa sucia, y me quedé bajo la ducha hasta que el agua caliente se volvió tibia, y luego fría. La luz fluorescente sobre el espejo zumbaba, de la misma manera que zumban las luces del hospital cuando no hay nadie más en la habitación. Mi apartamento estaba a 11 minutos del hospital. La maleta ya estaba hecha. La había dejado junto a la puerta principal el miércoles por la noche, porque sabía que el viernes se alargaría. El banquete de aniversario quedaba a 7 horas hacia el sur, y la chaqueta que compré para la ocasión estaba colgada en la puerta del baño, dentro de la bolsa de la tintorería. La quité de la percha, la doblé dentro de la maleta, y miré el reloj. 4:09 de la madrugada. El segundero se deslizaba por el cristal rayado, de la misma forma en que lo había hecho durante 9 años, desde el día en que papá me lo puso en la muñeca, en el estacionamiento del colegio comunitario, y dijo, «Te has ganado cada segundo de esto». Enviaba el dinero porque era más fácil que discutir, $4.200 al mes. El pago del auto de mamá y papá, $1.400. Los servicios de la casa, $1.100. Los copagos de los medicamentos para el corazón de papá, $900. El resto cubría cualquier cosa que Duncan dijera que necesitaban ese mes. Eran $50.400 al año, transferidos el primer día de cada mes, de un salario de terapeuta respiratorio de $62.000. Una vez hice los cálculos en la sala de descanso, y Ross miró el número por encima de mi hombro, y no dijo nada. No había nada que decir. Las transferencias me mantenían en la familia, sin tener que estar en la habitación. Ese era el acuerdo. Y yo había dejado de cuestionarlo, de la misma manera que dejas de cuestionar el trayecto al trabajo después del primer año. Autopista, 4:15 de la madrugada. La carretera estaba vacía, y los faros cortaban un túnel a través de la oscuridad. Faltaban 7 horas hasta el lugar del evento. Le había dicho a mamá que llegaría tarde, que mi turno terminaba a las 3, y que el viaje era largo. Y ella dijo que Duncan lo tenía todo bajo control. Duncan siempre tenía todo bajo control. Él era coordinador de eventos en una cadena de hoteles. A sus 27 años, organizaba los eventos familiares de la misma manera en que organizaba los retiros corporativos, con un plano de asientos, una lista de proveedores, y un presupuesto que otra persona pagaba. El lugar del evento costaba $18.000. Duncan me había llamado en enero, y me dijo que encontró un salón de banquetes en un hotel, que podía ofrecer una cena sentada para 60 personas, barra libre, pastel, fotógrafo, y una pequeña banda por ese precio. Dije que sí, porque quería que mis padres tuvieran su 30º aniversario como ellos lo deseaban, y porque yo había sido quien pagaba las cosas desde que me mudé al norte. Y, también, porque decirle que sí a Duncan era más rápido que explicarle por qué gastar $18.000, con un salario de terapeuta respiratorio, significaba comer arroz y verduras congeladas durante 4 meses. Dejé mi tarjeta de crédito registrada en el lugar del evento al día siguiente. El nombre de Duncan estaba en el contrato del evento, como el organizador. Mi nombre estaba en la tarjeta. El depósito fue de $14.000, no reembolsables, cobrados la primera semana de febrero. Vi cómo se procesaba el cargo en mi aplicación bancaria,
mientras estaba sentado en la cafetería del hospital, comiendo un sándwich de pavo que había traído de casa, porque no iba a comprar el almuerzo en el futuro previsible. En la 5ª hora de viaje, la salida de Harrisburg apareció en verde en el letrero elevado. A 2 horas de allí, estaría de vuelta en mi apartamento. Mi almohada todavía estaba hundida, en el lugar donde había dormido hace 4 horas. Podía tomar la salida, llamar a mamá por la mañana, decirle que lo intenté, pero que el turno se alargó demasiado. Ella se decepcionaría, de la misma manera en que siempre se decepcionaba, y el dinero seguiría transfiriéndose el día primero, y nada cambiaría. Duncan dirigiría la fiesta. Papá haría un brindis. Harriet le diría a alguien en la iglesia lo hermoso que fue todo. Nadie mencionaría que el dueño de la tarjeta registrada no estaba en la habitación. Me detuve en una gasolinera pasando la salida, llené el tanque, y compré un café que sabía como si hubiera sido preparado durante la administración Reagan. Me quedé de pie en el estacionamiento, bajo una luz fluorescente que zumbaba de la misma manera que zumban las luces del hospital. Y casi me subo de nuevo al auto, para regresar al norte. La salida de Harrisburg estaba 2 millas detrás de mí. A 2 horas de mi apartamento, 8 horas de sueño. Turno del lunes por la mañana. Nadie sabría que lo intenté. El auto arrancó de nuevo y seguí hacia el sur, porque papá cumplía 60 años este año, y mamá había puesto las fotos de aniversario del año 1, del año 10, y del año 20 en la repisa de la chimenea, en orden. Y había un espacio al final de la fila para el año 30, porque el regalo estaba en el asiento del pasajero, la chaqueta estaba lista, y 7 horas de autopista era todo lo que se interponía entre la puerta y yo. La salida desapareció en el espejo retrovisor. Si alguna vez has conducido toda la noche, sin dormir, por personas que esperan el dinero, pero olvidan los kilómetros recorridos, suscríbete a Conflictos y Revancha. Necesitas escuchar cómo termina esto. El lugar era un salón de banquetes de un hotel cerca de la Ruta 30, un edificio bajo de ladrillo, con una entrada cubierta, y letras doradas en el toldo. Entré al estacionamiento a las 10:42 de la noche, y me quedé sentado en el auto, con el motor en marcha, por un momento. Miré el reloj. 23 horas desde que comencé el turno. Sentía los ojos como si me los hubieran frotado con arena, y me dolía la espalda por el viaje, sumado a las 16 horas de pie antes de eso. El cristal reflejó la luz del estacionamiento, y el segundero seguía moviéndose como siempre lo hacía, indiferente al hecho de que la persona que lo llevaba puesto no había dormido. El estacionamiento estaba medio lleno. Conté los autos sin querer. 32. Eso significaba que la mayoría de los 60 invitados todavía estaban adentro. Podía escuchar música a través de las puertas dobles, algo con cuerdas y voces superpuestas, de la forma en que suenan en los eventos donde todos han estado bebiendo desde las 7. La pancarta era visible a través del cristal, 30 años en letras doradas. Agarré la bolsa de regalo del asiento del pasajero. Era una foto enmarcada de mamá y papá, de su primer aniversario, que había restaurado y reimpreso en una tienda cerca del hospital. Pasé 3 pausas para el almuerzo eligiendo el marco correcto, midiendo el passepartout, y asegurándome de que el color coincidiera con la impresión original. Me puse la chaqueta, revisé mi cuello en el espejo retrovisor, y caminé hacia la entrada. Duncan estaba de pie, justo detrás de las puertas de cristal. Llevaba el traje color carbón que compró el mes pasado, fresco y planchado, y sostenía un portapapeles como si estuviera trabajando en la recepción de uno de sus eventos de hotel. Su cabello estaba peinado, sus zapatos estaban lustrados. Parecía un hombre que había dormido 8 horas, y que había pasado 1 hora arreglándose. Yo estaba parado del otro lado del cristal, con los ojos rojos, el desinfectante de hospital todavía en mis poros, y 23 horas sin dormir reflejadas en mi postura. Él parecía un anfitrión. Yo parecía alguien que se había arrastrado al salir de un turno para poder estar allí. Me vio antes de que yo llegara a los escalones. Apareces pasada las 10, oliendo a piso de hospital, y crees que eso cuenta como asistir. Mantuvo la voz lo suficientemente baja como para que la música cubriera la mayor parte, pero una mujer, que salía con un cigarrillo y una copa de vino, escuchó el final. Solo familia cercana, Jasper. Este no es tu evento. Tú eres la tarjeta registrada. Mira las fotos en línea, como todos los demás que no fueron invitados. Me quedé de pie en los escalones, con la bolsa de regalo en mi mano izquierda,
y 23 horas de cansancio en mis piernas. Detrás de Duncan, a través del cristal, podía ver el salón de baile, manteles blancos, centros de mesa, 60 personas, tal vez más. Papá estaba en una mesa cerca del frente, con una silla vacía a su lado. Mamá estaba de pie, cerca de la mesa del pastel, hablando con la tía Caroline. La pancarta sobre el escenario decía 30 años en letras doradas. Entendido, dije. Me di la vuelta, caminé de regreso al auto, y dejé la bolsa de regalo en el asiento del pasajero. La fotografía enmarcada en su interior estaba envuelta en papel de seda, y podía sentir la esquina del marco a través de la bolsa. 3 pausas de almuerzo para elegir ese marco. El motor arrancó, y la mujer con la copa de vino me vio salir del estacionamiento, desde el borde de la acera donde estaba parada. Mis ojos se mantuvieron en el camino por delante. No miré el lugar en el espejo, no miré la puerta donde mi hermano estaba de pie, solo miré la carretera, la salida del estacionamiento, y la luz intermitente parpadeando en la oscuridad. El hotel estaba a 9 minutos del evento, un Holiday Inn, con una máquina expendedora en el vestíbulo. Había reservado la habitación hace 3 semanas, por $485, para 2 noches, porque planeaba pasar todo el fin de semana allí. El sábado en el banquete, y el domingo en la casa. 2 días de ser un hijo, en lugar de ser una transferencia bancaria. Llevé mi maleta adentro, la dejé sobre la cama, y me quité la chaqueta. La colgué en la puerta del baño, de la misma manera en que la había colgado 400 millas atrás, en una vida que aparentemente no calificaba como familia cercana. Luego, me senté en el borde de la cama, y me desabroché la correa del reloj de la muñeca. Lo dejé sobre la mesita de noche. El segundero aún se movía. Abrí la aplicación de la tarjeta de crédito en mi teléfono. Los cargos del evento estaban en la parte superior del historial. Había acordado pagar $18,000 por el banquete. Desplacé la pantalla a través de los conceptos facturados, y mi pecho se paralizó. Paquete de bar premium, $4,200. Autorizado por The Pruitt. Asientos adicionales y configuración de mesas, $2,800. Autorizado por The Pruitt. Mejora audiovisual con sistema de proyección y altavoces, $1,800. Autorizado por The Pruitt. Fotógrafo, mejora de 2 horas a evento completo, $1,200. Autorizado por The Pruitt. 4 cargos. 4 marcas de tiempo separadas, cada una autorizada individualmente, y cada una realizada después de que los $18,000 originales ya estuvieran registrados. Total, $28,000. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo. Luego, abrí el portal de disputas, seleccioné los 4 cargos no autorizados, escribí 8 palabras en el campo de descripción, y lo envié. Cargos no autorizados por el titular. Contactar lugar. Cerré el teléfono, y lo dejé en la mesita de noche junto a la esfera de cristal del reloj, que seguía haciendo tic-tac en la oscuridad. La habitación quedó en silencio. La máquina de hielo zumbaba a través de la pared. El domingo, conduje de regreso a casa. 7 horas hacia el norte. Trabajé en el turno de la tarde con solo 3 horas de sueño, y no le dije a nadie dónde había estado. Lunes por la mañana, 6:30 de la mañana. La sala de descanso olía a café quemado, y el calentador hacía un clic, de la misma forma en que lo hacía cada invierno, cuando el termostato no podía decidir entre 68 y 72 grados. Ross estaba en la mesa, con una barra de proteína y su teléfono. Me senté frente a él, y abrí la aplicación de la tarjeta de crédito sin decir nada. La disputa estaba pendiente. Los 4 cargos estaban marcados con triángulos amarillos. Ross me miró a la cara primero, y luego a la pantalla. Dejó la barra de proteína sobre la mesa, y se inclinó hacia adelante. Su esposa manejaba un negocio de catering en Bethlehem, y él había visto suficientes facturas de proveedores, como para saber cómo se veía una legítima y cómo se veía una fabricada. 4 líneas de artículos separadas, dijo Ross. Tocó la pantalla con su dedo índice, pasando de un cargo al siguiente. Cada uno tiene su propio sello de autorización. Cada uno tiene una marca de tiempo separada. Esos no son complementos de un paquete que se agruparon. Esas son llamadas individuales al lugar del evento. Los llamó 4 veces distintas.
Jasper, el bar premium en una llamada, los asientos en otra. El equipo audiovisual en una tercera, y el fotógrafo en una cuarta. Nadie hace eso por accidente. Esa es una persona que levantó el teléfono 4 veces diferentes, en 4 días diferentes, y dijo, cárgalo a su tarjeta. Sé que esto no es un descuido. Esto es ir de compras. Ross se recostó en la silla. Recogió su barra de proteína, la miró, y la volvió a dejar en la mesa. ¿Qué vas a hacer? Esperar a que mamá llame. Cuando lo haga, le haré una pregunta que ella no querrá responder. Martes por la noche. Estaba en mi apartamento, comiendo sobras de arroz de un recipiente en equilibrio sobre el brazo de mi sofá, cuando llamó Harriet. Contesté al segundo timbre, porque había estado esperando la llamada durante 2 días. Dejé el arroz a un lado, y silencié la televisión. El lugar del evento dice que la tarjeta fue rechazada, me dijo. Su voz tenía el tono que usaba cuando daba una información que esperaba que otra persona solucionara. El mismo tono que usaba cuando el techo goteaba, y me llamaba a mí en lugar de a un techador. El mismo tono que usaba cuando la batería del auto moría, y me llamaba a mí en lugar de a un mecánico. Ajá. Tienes que pagar el saldo de $28.000. Jasper, están llamando a Duncan 2 veces al día, y él les dice que es tu tarjeta. El lugar costaba $18.000, mamá. Duncan dijo que el total era 28. Las mejoras eran para el evento. Solo el bar costó 4.000. Duncan llamó al lugar 4 veces distintas, y agregó $10.000 en cargos a mi tarjeta sin preguntarme, sin llamarme, y sin enviarme un mensaje de texto. Levantó el teléfono 4 veces y dijo, cárgalo a la tarjeta. Yo disputé esos cargos. Es por eso que la tarjeta fue rechazada. Silencio. Podía escuchar la televisión en la sala de su casa. Papá estaba viendo algo con risas grabadas. Él no le robaría a su familia, dijo ella. Me bloqueó en la puerta de tu aniversario, y tú estás defendiendo su factura. Más silencio, esta vez más largo. Pude escuchar cómo cambiaba su respiración. De la forma en que cambia, cuando alguien está decidiendo entre escuchar o colgar. Estás haciendo que esto se trate de ti, Jasper. Era su 30º aniversario allí. No el de él. Pregúntale a Duncan a dónde fueron a parar esos $10.000 extra. Pídele que te muestre la autorización, con mi firma, o con mi voz en una línea grabada. Si puede hacerlo, lo pagaré esta misma noche. Ella colgó. Envié un correo electrónico al lugar del evento, y solicité que la factura detallada completa fuera enviada a la dirección de correo del titular de la tarjeta. Llegó en menos de 1 hora. 3 páginas. Cada cargo con su marca de tiempo. El nombre de Duncan, como el contacto autorizante, en las 4 mejoras. Su número de teléfono estaba listado como el número de contacto en cada línea. Su identificación de empleado, de la cadena hotelera, fue utilizada como código de referencia para el descuento del fotógrafo. Había usado sus credenciales corporativas para negociar una tarifa preferencial de proveedor, en un evento personal, y luego facturó la diferencia a mi tarjeta de crédito. Las marcas de tiempo contaban la historia mejor de lo que Duncan jamás podría hacerlo. El bar premium fue autorizado el 4 de marzo, el día después de que yo confirmara mi horario de turnos con el hospital. La mejora de asientos fue el 6 de marzo. El paquete audiovisual fue el 8 de marzo. El fotógrafo fue el 10 de marzo, 4 días antes de que se liquidara el depósito. Los había espaciado. Una llamada cada 2 días. Él sabía que los cargos no activarían una alerta de fraude, porque provenían del mismo lugar donde la autorización original estaba registrada. Lo planeó de la forma en que alguien planea algo que sabe que no debería estar haciendo. Tomé capturas de pantalla de cada página, de cada marca de tiempo, de cada autorización, y las guardé en una carpeta de mi teléfono llamada 1 de marzo. Cerré la aplicación. Terminé el arroz. Puse mi alarma para las 5:45. Si alguien en tu familia alguna vez ha tratado tu dinero como una suscripción que olvidaron cancelar, suscríbete a Conflictos y Revancha. Esto está lejos de terminar. Jueves por la noche, mi teléfono sonó mientras estaba llenando historiales en la estación de enfermeras. El nombre de Eve apareció en la pantalla.
Eve era mi prima por el lado de papá, tenía 29 años, y trabajaba en un consultorio dental en Lancaster. Hablábamos, tal vez, 3 veces al año. Nunca me había llamado un jueves. Necesito contarte algo sobre el banquete, me dijo. Caminé hacia el hueco de la escalera, y me senté en el escalón más alto. Llegué tarde, dijo Eve. Alrededor de las 9:45. Estaba estacionando, cuando vi tu auto saliendo del lote. Pensé que te ibas temprano. Entré, y le pregunté a Duncan a dónde habías ido. Dijo que cambiaste de opinión. Él dijo que yo cambié de opinión. Dijo que lo llamaste esa misma mañana y le dijiste que no podrías asistir, pero que querías cubrir todo el evento como tu regalo para mamá y papá. Presioné el teléfono contra mi oreja. La escalera estaba fría, y las paredes de concreto hacían que cada sonido fuera más agudo. Durante los brindis, continuó Eve, Duncan se puso de pie. Tenía un micrófono. Dijo, mi hermano Jasper no pudo estar aquí esta noche, pero quería que todos supieran que cubrir los gastos de este evento. Es su regalo para mamá y papá por 30 años de amor. Hizo una pausa para darle efecto dramático, y luego dijo, Jasper insiste. Toda la sala aplaudió. Tu tía Bárbara estaba llorando. Tu padre levantó su copa. Alguien en la mesa del fondo dijo, ese es un buen hermano. Miré alrededor del salón. Y cada una de las personas estaba asintiendo. 60 personas. 60 personas escucharon a mi hermano ponerse de pie, y decirles que yo elegí no ir, pero que elegí pagar por todo. Papá levantó su copa por una historia que Duncan inventó, mientras yo estaba de pie en los escalones de afuera, con una bolsa de regalo en la mano, y con 23 horas sin dormir pesando en mis piernas. Cada persona en ese salón se fue a casa creyendo que yo era un hijo generoso, que enviaba dinero en lugar de presentarse. Esa era la versión de mí que Duncan quería que vieran, la tarjeta registrada. No un hermano, no un hijo. Una fuente de financiamiento, con una bonita historia adjunta a ella. Eve, le dije. Yo estaba en la puerta. Estaba parado en los escalones a las 10:42, con una bolsa de regalo en la mano. Duncan me dijo que era solo para la familia cercana. Me dijo que mirara las fotos en línea. Ella se quedó callada durante mucho tiempo. Podía escuchar su respiración, y el sonido de un perro ladrando en algún lugar de su casa. Vi tu auto, dijo. Su voz había bajado de tono. Lo vi saliendo del estacionamiento cuando yo estaba aparcando. Te saludé con la mano, pero seguiste conduciendo. Pensé que te ibas temprano. Él me dijo que me fuera. Si yo detenía los pagos ahora, la familia pensaría que me estaba retractando de un regalo que había ofrecido voluntariamente. Duncan no solo me había excluido. Había reescrito la noche frente a 60 testigos, convertido mi ausencia en generosidad, y convertido su crueldad en mi propia elección. Cortar el dinero, sin corregir la historia, me convertiría en el villano. Necesitaba que alguien, que hubiera estado en ese salón, se parara frente a mis padres y les dijera lo que realmente pasó. ¿Estás libre el sábado? ¿Qué vas a hacer? Voy a conducir 7 horas, y tendré una conversación con Duncan frente a mis padres. Necesito a alguien que haya estado en esa sala cuando él hizo el anuncio. Alguien que pueda decirle en la cara a Harriet, tu hijo le dijo a 60 personas que tu otro hijo eligió no asistir. Eve guardó silencio por 3 segundos. Estaba a 15 pies del micrófono cuando lo dijo. ¿Estarás en la entrada de su casa el sábado? Estaré allí antes que tú. Casi llamo a Harriet esa noche. Su número estaba en mi pantalla, y las palabras se estaban formando en mi cabeza. Pero, si se lo decía por teléfono, ella llamaría a Duncan, y Duncan reescribiría la historia otra vez. Él diría que la puerta estaba llena de gente. Él diría que yo estaba confundido por el viaje. La única manera de que esto funcionara era cara a cara, con Eve respaldándome, y con cada mentira atada a una marca de tiempo. Llamé a Ross. Contestó al primer timbre, porque eso es lo que hace Ross. Necesito el sábado libre. Tómatelo. Te debo un turno. Me debes 3. Tómate el sábado. Ross no era de mi sangre. Era un compañero de trabajo,
con quien compartía una sala de descanso y un horario de turnos. Pero cuando necesitaba que alguien me cubriera, sin preguntar por qué, él contestaba al primer timbre. Mi hermano de sangre había tomado mi sacrificio, y lo había convertido en una ovación de pie para sí mismo. La verdadera familia no era la que compartía un apellido. Era la que estaba presente cuando la necesitabas. Sábado por la mañana. Conduje 7 horas hacia el sur, por segunda vez en una semana. La misma autopista, las mismas salidas, la misma parada de descanso en la cuarta hora, donde el café sabía como si hubiera estado reposando desde el martes. Esta vez, no estaba exhausto. Esta vez, no llevaba una chaqueta sacada de una bolsa de tintorería. Esta vez, tenía las capturas de pantalla de la factura en mi teléfono, y a mi prima estacionada en la entrada de la casa. El Civic azul de Eve estaba en el lado izquierdo de la entrada cuando llegué, a la 1:15 de la tarde. Ella estaba sentada en el asiento del conductor, con la ventana baja, y una taza de café en el tablero. Levantó 2 dedos cuando me vio. No era un saludo, era un reconocimiento. Ella estaba allí. El auto de Duncan estaba frente al garaje. El Buick de Harriet y Chester estaba detrás de él. La puerta principal estaba cerrada, pero la luz del porche estaba encendida, y podía ver movimiento a través de la ventana de la cocina. Estacioné detrás del auto de Eve, y me bajé. Eve se quedó en su Civic, con el motor apagado y la ventana abierta. La puerta principal se abrió. Harriet salió primero. Llevaba el cardigan gris que usaba todos los sábados, y sus gafas de lectura estaban levantadas sobre su frente. Duncan salió detrás de ella. Vestía jeans y una camiseta polo, tenía los brazos cruzados, y estaba apoyado contra el poste del porche, de la forma en que se apoyaba en las cosas cuando quería parecer relajado, sobre algo que en realidad no lo relajaba en absoluto. Jasper, dijo Harriet. ¡Qué bueno! Condujiste hasta aquí. El lugar del evento está amenazando con enviar la deuda a cobranzas. Tienes que llamarlos, y arreglar lo que sea que hayas hecho con la tarjeta. Los llamé. Disputé $10,000 en cargos que yo no autoricé. Duncan se movió contra el poste. Esas fueron mejoras para el 30º aniversario de mamá y papá. Es su aniversario. Tú aceptaste cubrir los gastos del lugar. Acepté pagar 18,000. Muéstrame en qué momento aprobé 28. El lugar ajustó el paquete, basándose en el tamaño del evento. El lugar no ajustó nada. Tú los llamaste 4 veces distintas. El bar premium el 4 de marzo. Los asientos el 6. El equipo audiovisual el 8. Y el fotógrafo el 10. Tu nombre está en cada autorización. Tu número de teléfono es el contacto de devolución de llamada. Usaste tu identificación de empleado del hotel para obtener el descuento del fotógrafo. Levanté mi teléfono con la factura en la pantalla. El nombre de Duncan estaba resaltado en amarillo, en cada concepto facturado. Harriet dio un paso adelante, y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Sus labios se movieron mientras leía. Los brazos de Duncan se descruzaron. Se separó del poste del porche, y dio un paso adelante. Bien. Mejoré un par de cosas. Es su 30º aniversario, Jasper. ¿Qué? ¿Querías una fiesta barata para mamá y papá? Querías platos de papel y un DJ con una computadora portátil. Tú vives a 400 millas de distancia. Los ves 2 veces al año. Yo estoy aquí. Yo hice el trabajo. Elegí el lugar. El servicio de catering, las flores, y el plano de asientos, mientras tú estabas allá arriba vaciando tubos de ventiladores. Tú hiciste el trabajo, usando mi tarjeta. Sin llamarme, sin preguntarme. $10,000. Era para ellos. Y se me cobró a mí. Harriet nos miraba alternadamente a los dos. Su mano todavía estaba en la barandilla del porche. Duncan, tú agregaste esos cargos. Duncan miró a su madre. Abrió la boca. La fiesta los necesitaba. Eso no es lo que pregunté. Eve abrió la puerta de su auto. Se quedó parada junto a su Civic, con una mano apoyada en el techo. Duncan, dijo ella. Te paraste en el banquete, con un micrófono en la mano.
Le dijiste a 60 personas que Jasper no podía estar aquí esta noche, pero que él había insistido en cubrir el evento como su regalo. Dijiste que él insistió. Duncan miró a Eve. Apretó la mandíbula. Él estuvo de acuerdo con pagar el lugar. Dijiste que él insistió en cubrir el costo total. Dijiste que era su regalo. Tu tía Bárbara estaba llorando. Tu padre levantó su copa. Alguien en la mesa del fondo dijo, ese es un buen hermano. La mano de Harriet se resbaló de la barandilla del porche. Miró a Duncan con una expresión que yo nunca había visto en su rostro. No era ira. Era algo más lento que la ira, reconocimiento. Le dijiste a la gente que Jasper insistió, dijo Harriet en voz baja. Los ojos de Duncan pasaron de Eve, a Harriet, a mí, y finalmente al concreto. Él acordó cubrir el lugar. Yo solo. Él acordó pagar 18.000. Tú facturaste 28. Y luego, te paraste con un micrófono, y le dijiste a 60 personas que era su regalo, mientras él estaba parado afuera de la puerta que tú le bloqueaste. Esa fue Eve. Su voz era firme. No la levantó. No necesitaba hacerlo. Harriet me miró. ¿Estuviste en la puerta? Pregúntale a tu hijo. La puerta mosquitera se abrió detrás de Harriet. Chester salió con sus pantuflas y una camisa de franela. Había escuchado voces, y se quedó en el umbral, mirando hacia la entrada. De la misma forma en que alguien mira una habitación, que ha cambiado de lugar desde la última vez que la revisó. ¿Qué quieres decir con que estuviste en la puerta? Dijo Chester. Miré a mi padre. Tenía 59 años, sus manos estaban en sus bolsillos, y las gafas de lectura en su frente eran el mismo par que había usado durante 4 años, porque seguía diciendo que se compraría unas nuevas el próximo mes. Conduje 7 horas, después de un turno de 16 horas. Estuve en la entrada a las 10:42. Duncan me dijo que era solo para la familia cercana. Me dijo que yo era la tarjeta registrada. Me dijo que mirara las fotos en línea. Una mujer, que estaba parada afuera con una copa de vino, lo escuchó decirlo. Chester se sentó lentamente en el escalón del porche, como si algo, que lo mantenía erguido, hubiera cedido dentro de él. Se puso la cabeza entre las manos. No dijo una palabra. No miró a Duncan. No miró a Harriet. Se sentó con los codos en las rodillas, con la cabeza gacha, y la luz del porche proyectaba una larga sombra sobre el concreto debajo de él. Sus pantuflas estaban desatadas, y su camisa de franela estaba mal abotonada, con un ojal desfasado desde el cuello hacia abajo. Y se veía más pequeño de lo que lo había visto jamás. Este era el hombre que pasó 30 años trepando postes de electricidad en invierno. Parecía como si alguien le hubiera quitado los postes, y lo hubiera dejado parado en medio de un campo. Tú estuviste allí, dijo Chester. Le estaba hablando al concreto. Estuviste en la puerta a las 10:42, con la chaqueta que empaqué a las 4 de la mañana, con un regalo en la mano, y él te rechazó. Él te dijo, solo familia cercana. Chester levantó la cabeza. Miró a Duncan. Tenía los ojos húmedos, y su boca formaba una línea tan tensa, que sus labios desaparecían. Duncan dio un paso hacia atrás y se detuvo. Chester no habló. Miró a su hijo menor, de la forma en que miras algo que tú mismo construiste, y que se rompió en un lugar que no puedes arreglar. Y luego, volvió a poner su cabeza entre las manos. Me desabroché el reloj. Lo sostuve en mi palma por un momento. El cristal, rayado por 9 años de turnos en el hospital. La correa, aún caliente por mi muñeca. Lo dejé sobre el capó de mi auto. El segundero seguía moviéndose. Me diste esto el día que obtuve mi licencia. Dijiste que me había ganado cada segundo. Lo llevé puesto 23 horas seguidas, para poder estar parado en su puerta. Tu otro hijo me dijo que me fuera a casa. La mano de Harriet estaba en la barandilla del porche. Duncan había dado un paso hacia atrás, en dirección a la puerta, y se había detenido, sin estar ni adentro ni afuera. Metía las manos en los bolsillos de su chaqueta, luego las sacaba, y luego las volvía a meter en sus bolsillos. Agachó la cabeza. Su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza,
que podía ver el músculo trabajando debajo de su piel. El vecino de enfrente se había detenido en su buzón. Sostenía un montón de sobres, y observaba nuestra entrada. De la forma en que la gente mira cosas que sabe que no debería mirar, pero que no puede evitar. Tú bloqueaste la puerta. Yo bloqueo la tarjeta. El lugar cobró $18.000. Tú me facturaste 28. Encuentra los otros 10 tú mismo. La entrada de la casa quedó en silencio. Sin música, sin cuerdas, sin 60 voces superpuestas. Solo se oía el sonido del viento de marzo, golpeando el árbol de arce al final de la propiedad, y el zumbido distante de un camión en la ruta 30. Eve estaba de pie junto a su auto, con los brazos cruzados. Chester estaba en el escalón del porche, con la cabeza entre las manos. El vecino de enfrente dejó su correo encima del buzón, y entró a su casa. La tarjeta está congelada. Las transferencias mensuales se detuvieron esta semana. El pago del auto, los servicios, los medicamentos. Cada dólar está pasando por el departamento de fraudes de la compañía de la tarjeta de crédito ahora. No me llamen a mí. Llámenlos a ellos. Duncan no habló. Sus manos todavía entraban y salían de sus bolsillos en un ciclo constante. Eve no se había movido de su auto. El vecino había entrado a su casa. La taza de café de Chester estaba en el escalón junto a él, intacta, y el vapor había desaparecido hacía tiempo. Harriet me siguió mientras caminaba hacia el auto. Sus pasos fueron rápidos sobre la grava de la entrada, y se detuvo a 2 pies de la puerta del conductor. Tu padre te sostuvo en sus brazos cuando tuviste neumonía, a los 3 años de edad, dijo ella. Se quedó despierto 4 noches. ¿4 noches, Jasper? Vas a tirar a la basura a esta familia, por una tarjeta de crédito. Recogí el reloj del capó, y volví a abrocharme la correa en la muñeca. Él me sostuvo a los 3 años. Tu hijo me bloqueó el paso a los 32. Tú nunca necesitaste un hijo, mamá. Necesitabas una tarjeta registrada. Alguien que pague, que se quede callado, y que no pida una silla en la mesa. Esa tarjeta acaba de ser rechazada. Me subí al auto. La grava crujió bajo mis neumáticos, la entrada de la casa desapareció en el espejo retrovisor, y la correa estaba en mi muñeca, donde pertenecía. La compañía de la tarjeta de crédito falló a mi favor. 2 semanas después, los $10.000 fueron revertidos. El lugar del evento le envió a Duncan un aviso de cobranza al día siguiente. Su nombre estaba en el contrato del evento, como el organizador. $10.000. Pago vencido en 30 días. Lo abrió en la mesa de su cocina, leyó el primer párrafo, y lo metió en el cajón, junto a los cubiertos que nunca usaba. La factura de seguimiento del servicio de catering llegó a la dirección de Harriet, porque ella figuraba como la anfitriona del evento. Abrió el sobre, de pie junto a la encimera de la cocina, y leyó el total. Lo dejó junto al aviso de pago del auto que había llegado esa misma mañana. $1.400, con 30 días de retraso. El primer pago atrasado en 3 años. Llamó al concesionario para preguntar sobre una prórroga. Dijeron que le daban un mes, y luego comenzarían los procedimientos de embargo. La floristería llamó 3 veces. Nadie contestó. El lunes, después de la confrontación, me senté en la cafetería del hospital durante el almuerzo, y abrí mi aplicación bancaria. 4 transferencias recurrentes. Pago del auto, 1.400, cancelado. Servicios, 1.100, cancelados. Copago de medicamentos, 900, cancelado. Pasaba 16 horas al día manteniendo los pulmones de otras personas funcionando. Y $900 de mi cheque de pago mantenían latiendo el corazón de mi padre. El hijo que mantenía su corazón funcionando, fue al que dejó parado afuera de una puerta cerrada. Su corazón era ahora su propia responsabilidad. Gastos varios, 800, cancelados. 4 toques en la pantalla, 4 confirmaciones. $4.200 al mes, $50.400 al año. Desaparecidos. Tomé una captura de pantalla de cada cancelación, y las guardé en la misma carpeta donde estaban las facturas del evento. Cerré la aplicación, terminé mi café, y caminé de regreso a la unidad médica.
Eve le contó a dos primos lo que pasó en la puerta. No exageró los detalles. No levantó la voz. Les mostró la captura de pantalla de la factura que le había reenviado, y dijo, Jasper estaba en la puerta a las 10:42. Duncan lo rechazó. Luego, Duncan entró y le dijo a 60 personas que Jasper había insistido en pagar todo. Los hechos hicieron todo el trabajo. Para finales de marzo, Duncan no fue invitado al baby shower de una prima. La invitación me llegó a mí. Duncan le envió un mensaje de texto a Eve, ¿en serio? Ella no respondió. En una reunión familiar al fin de semana siguiente, la novia de Duncan, Naomi, escuchó la historia completa por parte de un primo, mientras Duncan iba a buscar una bebida. Lo buscó en la cocina. Bloqueaste a tu hermano en la puerta, y luego le dijiste a todos que él eligió no venir. Duncan dejó su vaso sobre la mesa. Fue complicado, Naomi. Él condujo 7 horas, después de un turno de 16 horas. Estaba en los escalones con un regalo. Y tú le dijiste que mirara las fotos en línea. Luego, le dijiste a 60 personas que fue idea suya. ¿Eso es complicado? Llegó tarde. Habría arruinado todo. Habría arruinado el aniversario de sus padres por asistir a él. Duncan no respondió. Naomi recogió su chaqueta del respaldo de la silla. Pasó los brazos por las mangas y subió la cremallera. En el umbral de la puerta, se detuvo. No puedo construir una vida con un hombre que borra a su propio hermano por una ronda de aplausos. No podías pagar esa fiesta, Duncan, y tampoco puedes pagarme a mí. Salió caminando. Se mudó de regreso a su apartamento el fin de semana siguiente. Duncan ayudó a cargar las cajas, porque ese es el tipo de cosas que haces cuando no queda nada más que decir. El empleador de Duncan recibió una alerta de cortesía, de parte de la empresa matriz del lugar del evento, sobre el caso de cobranza. La cadena hotelera y el salón de banquetes compartían el mismo paraguas corporativo. Duncan no fue despedido, pero lo retiraron de los eventos de atención directa al cliente durante 90 días. Su próxima evaluación de desempeño incluiría esa advertencia. Si alguien de tu familia alguna vez le ha contado a 60 personas una versión de tu vida que te hizo desaparecer, suscríbete a Conflictos y Revancha, y comparte esto con alguien que también haya sido la tarjeta registrada. Día 17. Duncan llamó a las 9:47 de la noche. Yo estaba sentado en mi sofá, leyendo un historial médico en mi computadora portátil, y vi su nombre en la pantalla. Casi dejo que suene hasta el buzón de voz. ¿Contesté? Yo, dijo él, y luego no dijo nada más. Pude escuchar su respiración, y el sonido de un televisor en su apartamento. Estaba a bajo volumen, algo con ruido de multitudes. Era el 30º aniversario de mamá y papá. Pensé que... 7 segundos de respiración. Colgó. No volvió a llamar. No estaba llamando para pedir disculpas. El aviso de cobranza estaba en el mostrador de su cocina. El estante de Naomi estaba vacío. Su archivo de recursos humanos tenía una advertencia. Llamó porque, por primera vez en su vida, entendió lo que se sentía estar afuera de una puerta que antes solía abrirse para ti. Pero su ego no le permitió terminar la oración, y su orgullo no lo dejó marcar el número por segunda vez. La disculpa se quedó inacabada en el aire, entre la línea cortándose, y el silencio que siguió. El apartamento de Duncan. El aviso de cobranza en el cajón de la cocina. El estante donde Naomi guardaba sus libros estaba vacío. Su teléfono reposaba boca abajo sobre la encimera. Las fotos del banquete estaban en una unidad USB en el cajón de su escritorio. No las había abierto. 60 fotos de una fiesta, donde todos creían que su hermano había elegido el dinero por encima de estar presente. Y cada una de esas fotos era la prueba de que todo había sido exactamente al revés. La mesa de la cocina de Harriet acumuló el costo. 3 facturas de proveedores, extendidas en forma de abanico, junto al salero. El copago de la medicación de Chester, vencido. El formulario de aplazamiento de pago del auto, sin firmar y curvándose en los bordes. Me llamó 2 veces en las 2 semanas posteriores a la confrontación. Ambas llamadas se fueron al buzón de voz. No dejó un mensaje en ninguna de las 2 ocasiones. En la iglesia,
Al domingo siguiente, su amiga Margaret le preguntó sobre el aniversario. Harriet le dijo que fue hermoso. Margaret ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué Eve me dijo que tu otro hijo tuvo que ver las fotos por internet? Harriet tomó su bolso, y se fue antes de que comenzara el servicio. No asistió los 2 domingos siguientes. La foto de aniversario seguía en la repisa de la chimenea de la sala de estar. Éramos los 4, hace 10 años. El brazo de Chester alrededor de mi hombro. Duncan sonriendo. Harriet sosteniendo un pastel. Ella no la había movido. No había agregado ninguna foto del 30º aniversario. Chester programó su propia cita con el cardiólogo, por primera vez en 3 años. Llamó a la farmacia para preguntar por alternativas genéricas a su medicación cardíaca. El farmacéutico le dijo que el genérico requería una nueva receta. Hizo la cita, y condujo él mismo. No le pidió ayuda a Harriet, ni a Duncan. Al 8º día después de la confrontación, fue a la oficina de correos en Main Street. Compró un solo sello, y un sobre blanco liso. Se quedó en el mostrador durante 2 minutos antes de escribir la dirección. Sin remitente. Adentro, una sola oración escrita en un trozo de papel de libreta, arrancado de un bloque en el cajón de la cocina: yo debía haber estado en la puerta. La carta llegó un martes. La abrí parado junto a mi buzón, en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos. La escritura no era recta. Las letras temblaban en los bordes. De la misma manera en que tiembla la escritura de un hombre, que ha pasado 30 años agarrando herramientas en postes de electricidad, y ahora no tiene nada en sus manos, excepto un bolígrafo, y el peso de lo que permitió que sucediera. Leí la oración 2 veces. Era la verdad que debió haber dicho esa noche, mientras estaba parado en el porche, a 40 pies de la puerta donde su hijo estaba siendo rechazado. Pero una sola línea, en un papel barato de libreta, enviada por correo al 8º día, no salda la deuda de 16 horas de trabajo, 7 horas de viaje, 9 años de transferencias bancarias, y una puerta que se cerró en mi cara, mientras él levantaba su copa para brindar por una mentira. Doblé el papel, y lo llevé arriba. Lo puse en el cajón de la mesita de noche, debajo de la esfera de cristal y la correa de mi reloj. Chester se sentó en el escalón del porche, cada noche durante una semana, después de haberla enviado. 7 de la tarde. Una taza de café que se enfriaba para las 7:20. La entrada de la casa estaba vacía. La luz del porche estaba encendida. No sabía si Jasper había leído la carta. Y no llamó para averiguarlo. La bolsa de regalo seguía en el asiento del pasajero de mi auto, donde yo me había sentado aquella noche en que Duncan me cerró la puerta. La metí a mi casa un miércoles por la noche, después de mi turno. Desenvolví el papel de seda, y sostuve el marco con ambas manos. 3 pausas de almuerzo midiendo el passepartout, eligiendo el tono de madera adecuado, asegurándome de que la impresión restaurada coincidiera con el color original. Mamá y papá, en su primer año, parados frente a una iglesia, abrazados el uno al otro. No fue colgada en la pared. Tampoco fue a la basura. La dejé boca abajo, en la caja de almacenamiento debajo de mi cama. Era una fotografía de 30 años, de los cuales yo ya no formaba parte. 5:45 de la madrugada. La alarma sonó. El reloj estaba en la mesita de noche, junto al sobre sin remitente. Extendí el brazo y lo recogí. El cristal estaba rayado, y la correa estaba caliente antes incluso de ponérmela, porque la rejilla de la calefacción estaba directamente encima de la mesita de noche. Lo abroché en mi muñeca, y me puse de pie. El uniforme médico en la silla, la identificación en la cinta del cuello. El hospital estaba a 12 minutos de distancia. Mi teléfono estaba en el cargador, y no lo revisé. No había llamadas perdidas, no había mensajes de voz, no había transferencias pendientes. El segundero se movía. Había estado moviéndose desde que papá lo puso en mi muñeca, en un estacionamiento hace 9 años, y me dijo que me había ganado cada segundo. Tenía razón. Me gané el turno, me gané el viaje en auto, me gané el rechazo en la puerta, me gané la entrada de la casa vacía, me gané el silencio, y cada segundo después de todo eso. Todo eso era mío. Y, por primera vez en 3 años, cada segundo que le siguiera, me pertenecería solo a mí.
Tomé mi café, salí por la puerta, y me fui a trabajar.